Abrimos tertulia con Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, muy buenos días. Rafael, buenos días. No podemos escucharte, enseguida intentamos recuperar el ¿Ahora se me sonido. Ahora escucha? sí. Sí, vale, Buenos fenomenal. días, Rafael. Perdona. Buenos Eh, días. Estamos también con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Buenos días, Juan. Buenos días, encantado de estar con vosotros y de coincidir después de tantos años con el profesor Pampillón, encantadísimos. Un placer para Encantado, nosotros. Juan, de escucharte. Un placer para nosotros estar con ustedes. Biden ya está. El Partido Demócrata celebró ayer el superpoder que le llega en Estados Unidos. Hay 3 primeros decretos esta mañana. Uno de ellos sobre la discriminación sexual a la hora de poder o no despedir a trabajadores por razones de sexo o por orientación sexual. ¿Cómo veis esa entrada de Biden y sobre todo qué puede significar para la economía? Bueno, a mí me parece Hombre, que lo que propone Biden son políticas fiscales expansivas, fundamentalmente un gasto de 1,9 billones de euros que se reparten entre transferencias a las familias que no tienen rentas, una renta básica de 1.400 euros al mes, un plan para generar sistemas eléctricos menos contaminantes, el acogerse al Club de París, volver al Club de París, todo lo que supone pues, facilitar la reapertura de escuelas, universidades, mejorar las pruebas de rastreo del COVID y, en definitiva, un aparato productivo que tiene Estados Unidos sin utilizar y que con este gasto público pues probablemente se ponga a funcionar y empiece a crecer, porque es lo que están indicando las bolsas. En lo que va de año las subidas son brutales, no solo en emergentes, también en Europa, pero sobre todo también en Estados Unidos. O sea que la perspectiva de futuro parece que es muy halagüeña. hombre, pues ojalá así se produzca por el bien de toda la economía mundial, no solo la de Norteamérica, que es la líder, pero aquí hay una serie de claroscuros que también hay que tener en cuenta. En primer lugar, evidentemente, este primer decreto parece absolutamente lógico y coherente, pero dicho lo cual, hay que tener en cuenta que las políticas fiscales excesivamente expansivas a través del gasto también generan importantes problemas. En primer lugar, porque provocan un efecto bola de nieve sobre la deuda pública, que en este momento ya es altísima en la mayor parte de los países. Es verdad que Estados Unidos tiene una situación privilegiada. Está endeudada en los mercados internacionales, pero en su propia moneda, con lo que es imposible que quiebre, evidentemente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esa política fiscal expansiva, que cubre algunas deficiencias sociales, que está bien, etcétera, significa también, según el programa de Biden, una subida de impuestos. Y ahí es donde yo creo que se equivoca significativamente, porque las políticas fiscales expansivas que son necesarias en este momento son mucho más expansivas. Bajando impuestos, el efecto multiplicador es superior que subiéndolos. Luego, por otro lado, a mí me preocupa muchísimo la energía, pero no solo por Estados Unidos, sino por el conjunto de la economía mundial, empezando por la española. ¿Por qué? Porque Trump, uno de los activos fundamentales que tuvo es el impulso a la producción de petróleo a través del fracking. Y eso ha llevado a que Estados Unidos sea la primera potencia mundial en producción de petróleo, sea líder, se autoabastezca y tenga menos intereses geoestratégicos fuera. Bueno, pues en las políticas de Biden probablemente se frene la expansión del fracking, que produce el 70% de la producción de petróleo en Estados Unidos, y establezca un encarecimiento de la energía. Y eso nos preocupa mucho porque con el fracking, con la producción en Estados Unidos, el techo del precio del petróleo estaba situado en $60 aproximadamente. Y eso beneficiaba mucho a países como España, muy importadores de petróleo. Si se generan tensiones en los mercados de petróleo, España, entre otros, se vería perjudicado. Luego, por otro lado, sí que me parece positivo que parece que va a haber una revisión del proteccionismo de Donald Trump. Si bien es verdad que probablemente se mantenga la postura proteccionista y dura con China. Hay que tener en cuenta que además China es el gran vencedor de todo este proceso del COVID. Ha crecido el 2,3% en el año 2020, es el único país importante que ha crecido.
con una aceleración significativa, 6,5% en el cuarto trimestre, con lo que muy probablemente alcance una senda de crecimiento del 8% este año, va a ser el líder, y Estados Unidos, en el mejor de los casos, el 3,6%. ¿Y por qué digo el mejor de los casos? Porque los rebrotes del COVID están retrasando también la recuperación en Estados Unidos. Es verdad, y espero que ese proteccionismo se reduzca significativamente con Europa. Eso sí que es una política positiva que se espera del señor Biden, y eso beneficia mucho a España, porque hay que recordar que el proteccionismo de Donald Trump perjudicó a nuestro sector agroalimentario, se estima en 600 millones de euros. De tal manera que eso es positivo. Yo creo que el señor Biden es una persona moderada, racional, y a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que tenga que abandonar a lo largo de su mandato por razones de edad la presidencia y que la tome la vicepresidenta. Yo, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, sobre todo en el tema del proteccionismo. En definitiva, el proteccionismo es una máquina de destrucción de la economía que hace que no se puedan generar las ventajas competitivas del comercio. Y desgraciadamente Trump ha dejado una herencia que yo creo que no ha sido buena en Europa, con personajes como Boris Johnson, que se ha ido de la Unión Europea, Alternativa para Alemania, que está creciendo muy rápidamente también con esa mentalidad nacionalista, Marine Le Pen, que ya ganó las elecciones en primera vuelta hace 4 años y que tenemos elecciones ahora en el 2021, y que si hay crisis, a lo mejor el pueblo francés estaría tentado a votar a alguien pues tan xenófoba y que mira tanto la subida de los aranceles y a la agricultura francesa, que será muy perjudicial. Yo creo que es una herencia de partidos, digamos, que no están por la apertura al comercio y que desgraciadamente el propio Trump pues, ha crispado las tensiones internacionales. Y aquí en España, Juan, Rafael, muy pendientes de esta tercera ola. Vamos a ver qué sucede, pero estamos en una fase ya casi de preconfinamiento. Hay comunidades autónomas que han cerrado la hostelería, como la valenciana. Ayer el gobierno les solicitaba a 4 comunidades autónomas más que hicieran exactamente eso, que pusieran unas medidas más fuertes con la hostelería. ¿Tiene la economía española ahora mismo fuerza suficiente si al final hay que ir a un confinamiento más o menos agresivo que afecte sobre todo al comercio? Rafael. Pues a mí me parece que esta tercera ola nos ha pillado un poco desprevenidos, pero también es cierto que el proceso de vacunación, aunque va lento, hay que esperar que como la Unión Europea pues, ha comprado esa cantidad enorme, ¿no?, de vacunas, unos 200 millones de vacunas a Pfizer, unos 1.000 millones de vacunas entre la de AstraZeneca, que es la de Oxford, y también la de Moderna. A mí me parece que si el proceso de vacunación va rápido, podríamos ver una recuperación ya de la economía española en la segunda mitad del año. O sea que yo no soy experto en virología, pero realmente hay más pruebas y como consecuencia de las mayores pruebas se produce un mayor número de contagios, pero esperemos que esto se vaya calmando para que a nivel mundial también, como decía Juan antes, la recuperación sea más rápida y que abandonemos ya la crisis que tuvimos en el año 20. De hecho, para el año 21, los crecimientos, claro, de bases muy bajas, las del 20, los crecimientos son también históricamente altos para Estados Unidos, para Europa y para el mundo en general. Yo sí que creo que categóricamente la economía española está muy débil, porque además hemos demostrado, desgraciadamente, que no hay una relación inversa entre el crecimiento económico y resultados sanitarios positivos, sino al contrario. España en este momento tiene los peores resultados sanitarios, tanto en número de contagiados, si bien es verdad que, como decía muy bien el profesor Papillón, cuanto más pruebas aparecen más contagiados, evidentemente, habría que establecerlo en términos relativos. Y en segundo lugar, somos uno de los países con mayor récord
de fallecidos por 100.000 habitantes. Dicho lo cual, somos uno de los países, según el Fondo Monetario Internacional, que más ha caído a lo largo del 2020, el 12%. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? Pues que probablemente en el cuarto trimestre del año 2020, que se debía haber iniciado la recuperación, el crecimiento al final haya sido negativo, en contra de lo que dice el gobierno, y yo me temo que estos rebotes lo que pueden provocar es un crecimiento también negativo durante el primer trimestre, según la mayor parte de los analistas. Hay un hecho fundamental que también ha apuntado el profesor Pampillón. No recuperaremos la movilidad y, por tanto, no salvaremos, entre otras cosas, la campaña turística de verano si no aceleramos el proceso de vacunación. Y aquí hay que olvidarse de asuntos ideológicos. No podemos utilizar tampoco, tan solo la sanidad pública civil. Yo creo que hay que introducir las farmacias comunitarias, que son 22.000 puntos muy cercanos a los potenciales vacunados, y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también hay que utilizar la sanidad militar. Hay que, para conseguir la protección del grupo, del rebaño, como queramos denominarlo, antes de verano, hay que inyectar 400.000 dosis al día. Y eso se puede conseguir, pero insisto, utilizando todos los recursos y no por razones ideológicas, no teniendo en cuenta la sanidad privada ni la sanidad militar. Confinamiento encima de la mesa. ¿Cómo ven también toda la extensión de los ERTEs y el coste que va a tener? Y ahora ya encima de la mesa también, Rafael, Juan, ese cambio, esa modificación de la ley de pensiones, de la ley laboral también, que se está mandando a Europa y que Europa va a tener que decir algo. Juan. Bueno, por el lado del mercado de trabajo, parece claro que los ERTEs están permitiendo que el consumo no se desplome, que esté cayendo, desgraciadamente, porque aumenta el paro, pero parte de la gente que no está ocupada tiene un ERTE. No está parada, tampoco está ocupada, sí, está definido como ocupados. Cotizan a la seguridad social, reciben una parte del sueldo y eso hace que el consumo no se venga abajo. Y yo creo que los ERTEs, que son 3.000 millones, me parece, para este año, es pues un 10% del coste de lo que va a ser las prestaciones por desempleo durante este año 21. Y que, y a mí no me parece mucho dinero. Hoy precisamente en el Expansión publicamos con José Luis Jiménez un artículo sobre liberalismo o populismo. Y yo creo que es muy importante que se siga financiando a las empresas con futuro para que ellas tengan esa libertad de competir en los mercados internacionales, porque las exportaciones van a ser también esta vez, igual que en la crisis anterior, un factor de crecimiento para la economía española, volver a recuperar mercados o seguir en esos mercados para poder crecer, porque la demanda interna va a ser por ahora muy floja. O sea que yo creo que el mercado de trabajo, como ha dicho Juan, debido al colapso de la economía en el año 20, va a estar muy tocado, muy dañado, y que todo lo que podamos hacer para evitar que las empresas que tienen futuro no cierren, no desaparezcan, todo lo que sea prolongar esos créditos del ICO y pagar esos ERTEs, a mí me parece que es fundamental para mantener la recuperación. Respecto a este asunto, como ha dicho Juan una cosa muy importante. La economía española es la que más ha caído en el año 20, pero también es la que va a crecer más en el 21 y en el 22, también porque parte de una base más baja. Ojalá, porque en este momento yo estimo que la economía española puede crecer el 5% en el año 2021 y estaba previsto que ya en ese cálculo se creciese en el primer trimestre, pero completamente de acuerdo que ojalá. Pero es verdad que estamos ante una situación excepcional, que se ha prohibido a las empresas trabajar, es un shock de oferta negativa, y también se genera un shock de demanda negativo por impedir la movilidad, el acceso a ciertos negocios, etcétera, y lo que hay es que dar respiración asistida. Y en este sentido, a las empresas viables, como muy bien ha dicho el profesor Pampillón, y los ERTEs como situación extraordinaria. Yo creo que no se deben de consolidar como una figura estructural, como ya se ha apuntado. Y luego, por otro lado, a mí lo que me parece una broma es que el populismo nos puede costar los fondos europeos. Hay que tener en cuenta
Resulta que Europa, a cambio de concedernos esas transferencias de 72.400 millones de euros y hasta 140.000 en forma de créditos, lo que obliga es a llevar a cabo todo un programa de reformas estructurales. ¿Para qué? Para incrementar el potencial de crecimiento, no para reducirlo, y para eliminar o reducir el déficit estructural. Y en este sentido, el mercado laboral, según Europa y según la mayor parte de las personas que conocemos el asunto, lo que tiene es que liberalizarse más, no retroceder. Y aquí hay un factor ambiguo respecto a qué va a ocurrir con la ultraactividad de los convenios y con el nivel de negociación del convenio. Y luego, por otro lado, hay que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones solo se garantiza retrasando la edad de jubilación, realizando algunos ajustes, como calculando en la base reguladora con muchos más años, etcétera, etcétera. Por tanto, si estamos con situaciones ambiguas o queremos engañar a Europa, al final nos puede costar caro. Muchísimas gracias, Rafael Pampiñón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. A los dos, gracias por darnos luz en esta mañana. Buen día y buen negocio a los dos. Muchas gracias y feliz